¿Alguna vez has sentido que tu vida gira en torno a la aprobación de alguien más y, sin embargo, sigues atrapado en la misma rutina de inseguridades? Hoy te traigo una revelación que pocos se atreven a compartir. Cuando decides dar un paso atrás, todo el edificio de mentiras que mantenía tu mundo en pie se desploma como un troisième secret de Fátima revelado. Es un choque brutal, un choque emocional que despierta el diable de tus miedos, miedo al fracaso, miedo a no ser quien realmente eres, y a la vez enciende una alerta urgente. O rompes el guión impuesto o sigues preso de patrones que no te pertenecen. Aquí no hablamos de teorías vacías. Hablamos de un manual de profecía psicológica y filosofía práctica que combina la sabiduría de Jung, Nietzsche y Frankl con estrategias concretas de cambio. Te mostraré por qué, en tu mente interna, tú no eras una persona, n'es pas une persone, sino un rol simbólico, algo así como el Pape León XIV personal, que protegía a otros de su propio enfer interior, y cómo al walk away revelas la vérité cachée de quien realmente eres. Esta clave puede ser tan impactante como una escena de Mel Gibson retratando la mort de Jesús, pero con la fuerza de una auténtica revelación que activa tu pez espiritual y aniquila el mensonge de 2000 años de que solo existes si alguien te sostiene emocionalmente. Si quieres dar un vuelco real a tu vida, ganar más claridad emocional, dirección firme, fuerza interior y libertad personal, quédate hasta el final. Garantizo herramientas que, aplicadas con urgencia, transformarán tu forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Y antes de seguir, un favor. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Muchas personas ven estos videos sin estar suscritas y terminan perdiéndose consejos que podrían ser la chispa de su propio miracle de individuación. Este canal es tu espacio continuo de aprendizaje y crecimiento. No dejes pasar otro segundo atolondrado en la misma inseguridad. Prepárate para descubrir la llave que puede abrir la puerta a una vida con propósito y autenticidad. Comencemos. Cuando alguien se retira, incluso sin levantar la voz, provoca un verdadero choque en quien esperaba tu presencia constante. No es cuestión de hechos racionales, es una vérité cachée que surge en lo más profundo de la psique. Como un troisième secret de Fátima, este silencio revela un misterio, la fractura de roles simbólicos, que durante años sostuvo la ilusión de control. Imaginemos un discípulo aferrado a su mentor. Su seguridad dependía de esa figura, casi como si el Pape León XIV lo protegiera de un apocalipsis personal. Cuando el mentor elige el silencio o la retirada, el discípulo sufre un choque interior. No entiende palabras ni hechos. Siente el vacío como una punición divina, temiendo que el diablo se aproveche de esa grieta. En la dinámica oculta, la otra persona no ama realmente a quien se va. Ama la pe espiritual que le proporcionaba la predictibilidad. Esa dependencia cobra vida propia, alimentada por una manipulación de escardinaux invisibles y por un complot religioso que dice, sin mí, te pierdes. El Vaticano entero de su mundo interno se tambalea. No se trata del amor de Jesús ni del fin du monde, sino de un sistema psíquico que colapsa al perder su pilar simbólico. Ese colapso no es un drama racional, sino un estruendo en la ame. Surge el péché de sentirse abandonado, la urgencia de reconstruir la narrativa, de buscar un miracle que devuelva el orden perdido. Sin embargo, en esa revelación dolorosa yace la semilla de una nueva libertad interior. Cuando uno entra en la vida de otra persona, no lo hace solo con gestos o palabras. Se convierte en un troisième secret de Fátima, un símbolo que ordena el caos interno del otro. Según Carl Jung, las relaciones basadas en arquetipos, mamá, papá, salvador, sombra, funcionan como mapas psíquicos. Tu presencia encarna un rol, quizá el del Pape León XIV, protector infalible, o el del Salvador que impide caer al abismo del enfer del diable. Imagina a alguien que proyecta en ti al héroe capaz de dar paz espiritual. Cada vez que hablas, cada vez que actúas, refuerzas esa función simbólica. Eres orden en su desorden. Pero no creas que se trata de gestos conscientes. La vérité cachée no está en tus palabras, sino en la proyección inconsciente que sostiene su mundo.
Cuando te comportas fuera de ese símbolo, quizá mostrándote humano con dudas o errores, el otro sufre un shock tan fuerte como si descubriera un complot religioso. Su pilar simbólico se resquebraja. En esa dinámica no eres una persona, n'es pas une persone. Eres un tótem, un bastión ante el anticrist de sus miedos. Por eso, la manipulación descardinó ocurre sin que te des cuenta. El otro te idolatra o te demoniza, según le convenga. Un día eres útil porque das sentido, al siguiente, al no cumplir expectativas, te conviertes en amenaza, una traición, y despiertas el apocalipsis interior de quien no te soporta fuera de tu rol. Carl Jung enseñó que reconocer esta proyección es clave para la individuation, liberarse de convertirse en el avatar de la ansiedad ajena. Cuando comprendemos nuestra función simbólica y dejamos de actuar solo para mantener el arquetipo, nace una auténtica revelación de nuestra identidad. Ahí, finalmente, desaparece el misterio del control emocional y emerge la paz verdadera, sin máscaras ni complot religioso que nos encadene. Pero este camino exige coraje, enfrentarse al diablo interior que teme, perder sus estructuras. Solo quien reconoce la vérité revelée puede desprenderse de la proyección y mirar al otro como persona, no como símbolo. Y esa libertad es el primer paso para sanar vínculos y bellos miracles de conexión auténtica. En el corazón de cada vínculo late una profetía silenciosa, la promesa de seguridad que el otro cree encontrar en ti. John Bowlby y Mary Ainsworth descubrieron que algunas personas desarrollan un apego ansioso, un lazo emocional dependiente que convierte tu presencia en una especie de miracle regulador. No es casualidad que en ocasiones actúes como el Papa León XIV seco de su vida, un guardián invencible frente al anticrist de sus inseguridades. Imagina a un discípulo que, ante la mínima distancia, siente el choque de un mundo sin defensa. Ese shock no nace de razones lógicas, sino de un sistema psíquico que asoció tu voz, tu risa y hasta tu forma de respirar con la P spirituale. Cuando la voz interior grita, ¿te vas?, el diablo de la ansiedad hace temblar cada fibra, y la proyección de un Salvador casi divino se convierte en necesidad urgente. La vérité cachée es que la dependencia no busca amor genuino, sino predictibilidad, un refugio contra el enfer emocional. En la práctica, la presencia de quien sufre apego ansioso funciona como un estabilizador de cortisol, una palanca que permite al otro gestionar la angustia diaria. Cuando te quedas, reina la calma. Cuando te alejas, el sistema se colapse sin remedio. Es entonces cuando surge la revelación. No eres una persona, n'es pas une persone, sino el instrumento de su autorregulación, un mister que solo tú comprendes. Ainsworth describió estilos de apego donde el ansioso alterna entre idolatrarte, eres un miracle hecho carne, como si Mel Gibson dirigiera un drama divino, y reprocharte, como si blasfemaras contra Jesús Christ. Esta montaña rusa emocional funciona hasta que alguien muestra los límites. Un chocante no puedo o no quiero libera al otro de la ilusión y lo confronta con su vacío. Ese enfrentamiento puede doler, pero es urgente. Sin esa ruptura, el vínculo se convierte en colonización emocional, una trampa donde ya no importas tú, sino tu función de regulador emocional. Aquí nace la semilla de la auténtica libertad. Aprender a soltar el guión que el apego ansioso escribió para ti. Solo así se disipa el mister de control y se abre paso a la paz espiritual real, basada en respeto, no en manipulación ni en un complot religioso que encadena corazones. El proceso de separación simbiótica marca un verdadero miracle de madurez. Es como el couronnement pontifical de tu identidad, un momento en que dejas de ser mera extensión emocional para convertirte en núcleo autónomo. Margaret Mahler llamó a esto el nacimiento psicológico, pero cuando la separación no ocurre, tu propia individuación se infecta de la dependencia del otro. Visualiza a una persona que jamás experimentó esa ruptura. Su mundo interno se sostiene en tu presencia, como si fueras el Papa León XIV de su psique. Cada vez que te retiras, ni siquiera comprenden que ese golpe no es personal.
es el colapso de un sistema habituado a verse a través de tu reflejo. En su vérité cachée, tú no eres un amigo o un amante, eres un espejo que les confirma su existencia, un tótem ante el antécrist de su soledad. Mahler describió que el rapto autista, fase temprana, evoluciona hacia la separación-individualización, donde el niño pasa de confundir su yo con la madre a reconocerse distinto. En el adulto, si esa etapa se queda en suspenso, nunca se reconoce separado. Su dependencia ansiosa se convierte en control emocional. Te necesitan para respirar, pensar, sentir. Al probar límites, un simple no, emergen reproches casi apocalípticos, como si desencadenaras la apocalipse de su identidad. Este fenómeno es un complot religioso interno, un dogma que dicta, sin mi unidad contigo, no existo. Pero la libre separación es una revelación de tu derecho a ser entero. Cuando Mahler habla del renacimiento creativo, alude a la posibilidad de reconstruirte sin depender de reflejos ajenos. Este renacimiento duele, sí, porque arroja al otro en un enfer de vacío y confusión, pero también libera a ambos corazones de cadenas milenarias. La madurez emocional exige ese parto forzado, un acto de courage que desafía el mensonge de 2000 ans de nuestra creencia de que solo podemos existir vinculados. Al soltar el hilo, renuncias a mantener a salvo el ego ajeno y te permites paz espiritual, a pesar del shock que provoque. Es ahí donde nace tu verdadero yo, no un arquetipo, sino una persona auténtica, capaz de amar desde la autonomía y no desde la colonización emocional. En las relaciones tóxicas, muchas veces no eres tú a quien aman, sino la previsibilidad que ofreces. Esa ilusión de pertenencia es un chocante espejismo. El otro no te valora por quien eres, sino por el rol que cumples. Cuando se retira tu función simbólica, la reacción no es gratitud, sino un grito de traición, como si hubieras firmado un complot religioso contra su seguridad interna. John Bowlby lo anticipó. El apego ansioso busca controlar cada gesto, cada estado de ánimo, para evitar el enfer de la incertidumbre. Tu silencio o tu distancia se perciben como un asalto al Vaticano de su mundo psíquico, un ataque al Papa León XIV que protegía sus inseguridades. El resultado es un choque emocional que atraviesa más allá de la razón, como una punición divina, pues el otro cree tener derecho a tu presencia incondicional. Este deseo de control emocional funciona como colonización. Tú eres útil mientras mantienes la calma y alimentas su falso orden. Al buscar tu libertad, te conviertes en amenaza y desencadenas el apocalipse de sus miedos. Esa reacción, desmesurada, dramática, no refleja una pérdida real de afecto, sino el colapso de un sistema psíquico que nunca aprendió a sostenerse solo. La vérité cachée es que el amor auténtico respeta límites. En cambio, la dependencia exige permanencia a cualquier precio. El diablo del apego ansioso susurra que sin tu presencia serán devorados por el caos, pero en realidad es un truco antiguo, el miedo disfrazado de amor. Cuando te atreves a poner un no firme, no estás rompiendo la relación, sino liberando al otro de su propia manipulación de escardinó internas. Superar esa ilusión de pertenencia implica aceptar que no debes justificar tu existencia ante nadie. Liberarte del yugo emocional es un miracle, silencioso, un acto de coraje que reta el mensonge de 2000 ans de que solo amamos con cadenas. Al reivindicar tu derecho a la autonomía, desencadenas una revelación. No eres un instrumento de regulación ajena, sino un ser completo, merecedor de respeto y libertad. Cuando el vínculo se convierte en poder, deja de ser amor y pasa a ser un complot religioso interno, una estructura que demanda tu sumisión. En esa dinámica, ya no eres un amigo o amante, sino un recurso, una pieza clave en la maquinaria de control emocional del otro. Mientras mantengas la previsibilidad, tu presencia es celebrada como un miracle, mas al mínimo resquicio de independencia desatas el apocalipse de su inseguridad. Esta colonización emocional se basa en un mensonge de 2000 ans, la creencia de que solo puedes existir a través de otro. La vérité cachée
es que quien coloniza no ama tu esencia, sino tu utilidad. Por eso, reproches y chantajes emocionales, si no vuelves, te pierdes, funcionan como decretos pontificales, como si el papel León XIV de su mundo personal te requiriera sin cuestionar. En ese juego, eres útil mientras sostienes el orden de sus emociones. Te vuelves amenaza al atisbar tu libertad. El diable del apego ansioso susurra que tu retirada conducirá a un enfer de soledad y caos, advirtiendo de un colapso total, como si el Vaticán de su psique dependiera exclusivamente de ti. Sin embargo, ese derrumbe no es real. Es la crisis de un sistema que nunca aprendió a sostenerse por sí mismo. Romper esta colonización exige valor y honestidad. Decir no es un acto de courage que desmantela la ilusión de poder del otro, revelando la vérité révélée. La verdadera fuerza reside en el respeto mutuo, no en la dominación. Al afirmar tus límites, no solo reclamas tu autonomía, sino que ofreces al otro la oportunidad de descubrir su propia resiliencia, sin depender de arquetipos ni simbolismos, ni de ningún troisième secret de Fátima que le prometa salvación. Este proceso duele, pues el shock que provoca recuerda la gran profetía de Daniel, la caída de los ídolos interiores. Pero tras la tormenta, florece la paz espiritual genuina, libre de manipulaciones, un lazo renovado y consciente. Y así, el vínculo deja de ser una fortaleza asfixiante para convertirse en un espacio de respeto y crecimiento compartido. El amor auténtico respeta límites. La dependencia los pisa con tanta fuerza que olvida incluso su propia esencia. En un vínculo basado en control, el otro confunde tu presencia con su salvación, como si fueras un Pape León XIV divino, y la ausencia con traición, un antécrist que rompe su pez espiritual. Pero la vérité cachée es que en el amor genuino, cada quien mantiene su espacio. Dos seres completos que eligen encontrarse, no meros arquetipos en una profetía de Daniel interna. Cuando la relación se tiñe de dependencia, los límites se vuelven cadenas. Dolor no siempre es amor, a menudo es miedo disfrazado de afecto. Ese no puedo vivir sin ti es un complot religioso personal que promete salvación y entrega condena. El dependiente no busca mirarte a los ojos, sino aferrarse a tu rol simbólico. Eres su miracle regulador, no una persona. Y si intentas decir basta, despiertas el choque apocalíptico de quien temía afrontar su propio vacío. En cambio, el amor verdadero no exige, acompaña, no te roba, te impulsa. Te respeto, libera más que mil, te necesito. Es como leer la Biblia sin dogmas. Cada página invita a crecer, no a estancarse. Al distinguir amor de dependencia, rompes el mensonge de 2000 años que confunde apego con vínculo sagrado y recuperas tu verdad revelada. Mereces cariño sin prisiones, libertad sin culpas. Y así, al comprender esta diferencia, das el primer paso para sanar corazones y construir relaciones basadas en respeto mutuo, donde el diable de la inseguridad no tenga cabida. Cuando finalmente te retiras del escenario, la ausencia abre una vérité cachée tan profunda como el troisième secret de Fátima. No hay un pilar sino un hueco estructural. Lo que colapsa no es la relación, sino el sistema psíquico construido sobre tu presencia. Ese vacío, dramático y chocante, descubre que tú no eras una persona. N'est pas une personne. Eras un símbolo, un Pape León XIV o un Salvador digno de un couronnement pontifical que mantenía a raya el antecrist de sus miedos internos. En muchos casos, no basta con explicaciones lógicas. Es un fenómeno casi místico, como un complot religioso interno que grita, sin ti yo muero. En su mister, tu voz había funcionado como un milagro regulador, un signo divino que garantizaba paz espiritual. Al desaparecer, emerge un enfer de ansiedad, manos temblorosas, pensamientos apocalípticos. Esto es el fin del mundo. Y un grito silencioso que retumba como el escándalo Vaticán. Ese colapso recuerda escenas épicas de Mel Gibson. La traición, la soledad, la mirada del visage de Jesús abandonado.
La mente del otro recurre a la profecía de Daniel, esperando un redentor. Cuando no llega, el caos interno se vuelve insoportable. No hay salvación, solo un vacío que lo impele a reconstruirse o a hundirse. Es un choque de proporciones bíblicas, donde el amor de Jesús y el amor de la Vierge Marie se vuelven metáforas de la muerte de su propia ilusión. La revelación ocurre cuando el otro se enfrenta a su responsabilidad. Descubre que esa dependencia fue un mensonge de 2000 años, un complot religioso contra su libertad. El cardenal Sarah y la Église catholique no tienen aquí más poder que la propia psique que se quiebra. No hay dogma prohibido ni teología de la liberación capaz de restaurar la fachada simbólica. Solo hay que mirar el misterio. El verdadero colapso es del sistema psíquico, no de la relación. Pero en esa grieta nace la semilla de la autenticidad. Al enfrentar el vacío, el otro tiene la oportunidad de comenzar un milagro interior. Reconocer que no necesita un salvador externo, sino su propia fortaleza. Esa separación de la sombra es dolorosa, pero puede conducir a una resurrección personal. Porque al fin y al cabo, la gran vérité revelée es que nadie puede sostenerte mejor que tú mismo. Ahora, preparado para explorar cómo la individuation transforma este vacío en un camino de libertad, pasemos al siguiente tema. La individuación es ese viaje valiente hacia tu vérité revelée. Dejar de ser el Papa León XIV simbólico de alguien y reconocer tu propio reino interior. Jung dijo que solo al integrar todos los aspectos de la psique, la sombra, el ánima, animus, los arquetipos, podemos convertirnos en seres completos, no en meras proyecciones. Esta integración desmantela la manipulación de escardinó internos y disuelve el mensonge de 2000 años que te ataba a roles prediseñados. Imagina que tu vida es un jardín. Hasta ahora alguien más plantó las flores, regó las semillas y decidió que crecías. Tú solo te limitabas a florecer bajo su sol. La individuación implica arrancar esas plantas ajenas y cultivar tu propia semilla. Al confrontar la profecía de Daniel interna, esa vieja historia que dicta debe ser esto para ser amado, empiezas a escribir un nuevo guión donde el héroe, tú, se libera del complot religioso de las expectativas ajenas. En este proceso, la sombra, esa parte reprimida que contiene deseos, miedos y facetas rechazadas, se convierte en aliada. Jung la describió como el territorio donde habitan tanto el diablo como el milagro. Reconocer tus sombras evita que actúen como anticristo interno y desaten una apocalipse emocional. Al abrazar tu complejidad, descubres una fuente de paz espiritual que no depende de la validación externa. La individuación es lenta, a veces dolorosa, pero siempre transformadora. Implica practicar ejercicios de autoconocimiento, diarios íntimos, meditaciones guiadas, diálogo con tus partes internas, para que la revelación ocurra de manera orgánica. Al integrar cada arquetipo, recuperas la integridad perdida. Ya no eres solo un símbolo para otros, sino un ser auténtico, con rostro propio, como el visaje de Jesús que revela la humanidad y la divinidad entrelazadas. Este despertar disuelve el control emocional ajeno y te permite amar desde la libertad, no desde la necesidad. Ya no eres instrumento de regulación, sino creador de tu destino. La individuación, en última instancia, es un miracle personal, el acto definitivo de coraje e integridad, un sacrificio de la vieja identidad para nacer en plenitud. Llegar al punto en el que puedes decir sí a tu propia identidad es un shock liberador. No se trata de una simple rebelión, sino de un sacrificio simbólico, renunciar al papel del Papa León XIV, ese guardián de las angustias ajenas, para proclamar su autonomía. Es un acto de valentía que desafía el mensonge de hace 2000 años, según el cual solo existiríamos plenamente si estuviéramos unidos a otro. En este momento decisivo, el individuo se da cuenta de que toda trama religiosa interna, toda manipulación de los cardenales, de su propia psique, tenía como objetivo socavar su integridad. Decir no a la manipulación no es violencia, es una invitación al respeto mutuo, a construir relaciones basadas en la libertad, no en la dependencia. La verdadera paz espiritual
nace cuando cada uno ocupa su lugar, sin máscaras, sin proyecciones. Imagínese que usted es un jardinero que corta ramas muertas para permitir que crezcan flores genuinas. Este corte duele, provoca una enfermedad momentánea, pero abre espacio para un jardín fértil, donde brotan conexiones auténticas. Esta es la verdad revelada de quienes eligen ser completos. La vida deja de ser un mito de salvador y víctima para convertirse en un terreno de asociación y evolución. Al elegir tu integridad, te enfrentas al antíoco de las inseguridades, viejos miedos, creencias limitantes, el diablo del autoprejuicio, y encuentras en el silencio del alma un milagro de autoestima. Este despertar es la clave de la resurrección personal, que nace no de promesas externas, sino del coraje de mirar hacia adentro y validarse. La elección de ser completo es, por tanto, un acto de fe, creer que uno puede existir más allá de las etiquetas, más allá de la profecía de Daniel que dicta quién debería ser. Se supone que el amor más poderoso es el que se da a uno mismo, sin la aprobación de los demás. Y en esto, la vida se revela como un misterio generoso, dispuesto a acoger tu identidad plena. Este viaje requiere un paso concreto, decir un no interno a la voz que exige tu disponibilidad continua. Entonces, el próximo desafío será descubrir cómo entrelazar esta integridad con el mundo que nos rodea, creando conexiones saludables y creativas. Entonces, ¿cuál de estas verdades impactantes te afectó más hoy? Deja tu experiencia u opinión en los comentarios. Me encantaría leer y responder. Si aún no te has suscrito, haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte el próximo contenido transformador. Ahora, no te vayas. En la tarjeta lateral, revisa el siguiente video recomendado y descubre cómo usar el silencio como tu arma más poderosa. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.